Por consiguiente, nuestra vida se asemeja a un pago que obtenemos en contantes chavos de cobre y por el que luego tenemos que hacer un recibo. Son los días que vivimos. El recibo es la muerte. Si comparamos ambas cosas, la indescriptible artificialidad de las instituciones y la indecible riqueza de los medios por un lado, y la pobreza de lo que a través de ellos se persigue y consigue por otro, entonces se nos impone la comprensión de que la vida es un negocio cuyas ganancias ni con mucho cubren los gastos. Según esto, cada uno intenta pasarla lo mejor que pueda. Lleva la vida como si fuera una servidumbre feudal que ha de satisfacer. Pero, ¿quién ha contraído la deuda? ¿Fue el progenitor en el disfrute de su sensualidad? Así que, por haber gozado éste de ella, el otro debe vivir, padecer y morir. Pues en el fondo cada individualidad no es más que un error específico, un paso en falso, algo que mejor no existiera, en efecto, algo de lo cual traernos de vuelta constituye el objetivo real de la vida. La vida se presenta como un engaño continuado, tanto en lo grande como en lo pequeño. El objetivo de la vida. La opinión común, sobre todo protestante, según la cual el objetivo de la vida se encontraría sola y únicamente en las virtudes morales, es decir, en la práctica de la justicia y el amor al prójimo, trasluce su insuficiencia, ya por el hecho de que entre los hombres haya tan lamentablemente poca moralidad pura y real. No pretendo hablar ahora de las grandes virtudes, magnanimidad, generosidad y capacidad de sacrificio, cosas que difícilmente se hallarán fuera de los escenarios o la novela, sino sólo de aquellas virtudes que todos deberían tener por obligación. Quien sea viejo que se acuerde de aquellos con los que ha tratado en la vida. ¿Cuántas personas real y efectivamente honorables habrá habido entre ellos? No eran con creces la mayoría, pese a su desvergonzado disgusto ante la sospecha más ligera de un engaño o una mentira. Todo lo contrario. No eran un abyecto interés propio, una ilimitada ansia de dinero, una bien escondida pillería y además una venenosa envidia y un maligno goce por la desgracia ajena, tan generalmente dominante que la más diminuta excepción a todo ello se recibió con admiración. Y el amor al prójimo, cuán poco frecuente se eleva a más que a la donación de algo tan prescindible que nunca se echaría de menos. Y entre tan escasas y raquíticas muestras de moralidad se situaría la meta definitiva de la vida. Uno puede incluso intentar atribuir la culpa de su desdicha individual ya a las circunstancias, ya a otras personas, ya a su propio infortunio o también a su impericia, y asimismo reconocer cómo todas estas cosas han contribuido a ella. Sin embargo, nada de esto cambia un ápice el hecho de que se haya fallado en la consecución de la meta real de la existencia, que consistiría en ser feliz. Razón por la cual las reflexiones que se hacen al respecto, sobre todo cuando ya se apura el paso de la vida, a menudo sean muy tristes. De ahí que casi todos los rostros cargados de años reflejen esa expresión que los ingleses llaman decepción. A eso se suma que, hasta entonces, cada día de nuestra vida
ya nos ha enseñado que las alegrías y los placeres, incluso cuando se consiguen, son engañosos en sí mismos. No dan aquello que prometen, no apaciguan el corazón. Y por último, que su posesión se ve amargada por las incomodidades que los acompañan o que de ellos se derivan. Mientras que, en cambio, los dolores y las penas se muestran bastante reales y superan muy a menudo todas las expectativas. Y así, ciertamente, toda la vida contribuye a apartarnos del error originario y convencernos de que la meta de nuestra existencia no es ser feliz. Es más, al examinar la cuestión más exacta e imparcialmente, la vida parece propiamente encaminada a que no nos sintamos felices en ella, en cuanto por toda su naturaleza. Porta el carácter de algo que nos ha de disgustar, algo de lo que se nos quitan las ganas y a lo que hemos de volver la espalda como un error para que nuestro corazón se cure del afán de saborear el placer. Es más, del afán de vivir y se aparte del mundo. En ese sentido, sería más correcto fundamentar la meta de nuestra vida en nuestro dolor y no en nuestro bienestar. Lo más raro de todo, no obstante, es que uno llegue a conocerse y comprenderse incluso a sí mismo, entender el objetivo y la meta de su propia vida, solo cuando ya se aproxima el fin. Y más aún, en lo que a su relación con el mundo, con los demás se refiere. Con frecuencia, pero no siempre, ocurre que uno entonces ha de conformarse con una posición más baja de lo que antes había pensado, pero a veces alcanza también una más elevada. Lo que se infiere entonces del hecho de que antes no había tenido una percepción lo bastante clara sobre la nimiedad del mundo y por ello había puesto su meta por encima de ella. De paso, se conoce lo que hay en cada uno. Ahora que, como resultado de mi filosofía de rigor, en oposición a la mera filosofía profesoral o de broma, hemos reconocido el apartarse de la vida por parte de la voluntad, la meta última de la existencia temporal, debemos asumir que cualquiera, a su manera, que a menudo puede implicar grandes rodeos, es guiado poco a poco hacia ese camino. Ahora bien, puesto que alegrías y goces en realidad van en contra de dicho objetivo, vemos que, de acuerdo con este, dolor y desgracia se hallan inevitablemente entretejidos en cada curso de vida. Eso sí, en muy desigual manera, y sólo raramente en abundancia, esto es, en circunstancias trágicas, en las que entonces parece como si la voluntad, por decirlo así, fuera llevada a la fuerza a apartarse de la vida y conducida al renacimiento como por cesárea. Así nos lleva a esta imperceptible guía, que sólo se manifiesta en dudosa apariencia hasta la muerte, que es el verdadero resultado y, por tanto, el objetivo de la vida. En la hora final convergen todas las enigmáticas fuerzas, que no obstante están arraigadas en nosotros, que determinan el destino eterno del hombre y entran en acción. De su conflicto surge el camino que uno debe seguir ahora, pues se prepara su palingenesia o renacimiento, junto con toda la alegría y todo dolor que ésta conlleva y que le está irremediablemente destinados. En ello estriba el carácter altamente serio, importante, ceremonioso y temible de la hora de la muerte. Es una crisis, en el sentido más poderoso del término, un juicio universal.
puesto que las acciones de los demás frente a mí deben afectar a mi bienestar o malestar para que no me sean indiferentes, puesto que su opinión, es decir, el honor, solo tiene valor por su influencia en aquellas y que la vida es la condición de todo bienestar y la muerte lo más extremo y la frontera de todo lo malo. Según todo esto, la clásica sentencia «el honor antes que la vida» no puede ser cierta, pues el honor es solo un medio para llegar a aquello que hace la vida soportable o cómoda. Vivir, y vivir de manera soportable, es la meta. Desde este punto de vista empírico, y el medio no puede ser de mayor valor que esta última. Por lo demás, la vida, una vez que se pierde, ya no puede recuperarse de ninguna manera. El honor, sin embargo, es posible recuperarlo nuevamente. Por ejemplo, por desilusión, por consecución de nuevos honores de otro género. En cualquier caso, por un cambio radical de clima, etc. De ahí también que el respeto, que nos impone un gran dolor, se sienta aún más ante cualquier difunto, que cada muerte sea una especie de apoteosis o santificación, y que no podamos siquiera contemplar el cadáver del hombre más corriente sin sentir veneración. En ese sentido, hay que considerar precisamente el morir como el objetivo moral primordial de la vida. Y en ese instante se alcanza más que en todos los años de existencia, que tan solo fueron una preparación, un praeludium para ese instante. De esta manera, la muerte es el résumé de la vida, la suma total de la misma, que expresa en una sola frase lo que la existencia nos dio poco a poco y por partes. Y no es sino lo siguiente, que la voluntad de vivir, es decir, todo afán cuya manifestación constituye la vida, es algo inútil, vano en sí mismo, contradictorio, algo a lo que resulta salvífico darle la espalda. La duración de la vida. La duración de la vida humana se establece en dos lugares del Antiguo Testamento. 70. En 70 años, y cuando llega a mucho, en 80. Y lo que es más significativo, Heródoto dice lo mismo. Pero es erróneo y solo resultado de una concepción tosca y superficial de la experiencia cotidiana. Pues si la duración natural de la vida fuese de 70 a 80 años, la gente debería morir de vejez entre los 70 y los 80 años. Pero no es este para nada el caso. Muere, como la gente más joven, de enfermedades. La enfermedad, empero, es esencialmente una anomalía. Es decir, este no es el fin natural. Solo entre los 90 y los 100 años mueren los seres humanos, pero por regla general, de vejez, sin enfermedad, sin agonía, sin estertor, sin convulsión, a veces sin palidecer, lo que se denomina eutanasia. Por eso, también en este punto tiene razón las Upanishads, cuando en dos lugares establece la duración natural de la vida en 100 años. No hay por qué calificar propiamente la vida humana de larga o corta, puesto que en el fondo es la medida en función de la cual se calculan todos los demás periodos de tiempo. En las Upanishads de los Vedas se señalan los 100 años como la duración natural de la vida del hombre. Pienso que con razón, pues ya he reparado en que solo aquellos que sobrepasan los 90 años consiguen la eutanasia, es decir, morir sin enfermedad, también sin apoplejía, sin convulsiones ni estertores.
de cuando en cuando incluso sin palidecer, las más de las veces sentados, y eso después de haber comido. Eso no es tanto morir, cuanto sencillamente dejar de vivir. A cualquier edad más temprana, se muere únicamente por enfermedad, es decir, antes de tiempo. En definitiva, es una de las mayores y más frecuentes necedades poner mucho empeño en la vida, sea como sea la manera en que se hace, pues tales esfuerzos se ciñen a la duración de una vida humana total y completa, que sin embargo muy pocos alcanzan. Además, incluso si viven tanto, ese tiempo resulta demasiado breve para los planes hechos, puesto que su realización exige siempre mucho más tiempo de lo previsto. Aparte de eso, tales esfuerzos, como todas las cosas humanas, están expuestos a fracasos y frustraciones en tan alto grado que muy raramente consiguen llegar a su objetivo. Por último, aun cuando al final todo se haya conseguido, se ha hecho caso omiso de los cambios que el tiempo produce en nosotros mismos. A saber, no se ha tenido en cuenta que ni para el remordimiento ni para el gozo nuestras facultades bastan durante toda la vida. De ahí que suceda que a menudo nos afanemos por cosas que, una vez alcanzadas, ya no son adecuadas para nosotros. Y también que gastemos años con los preparativos para una obra, años que, mientras tanto, nos han robado las fuerzas necesarias para llevar dicha obra a buen término, sin que nos demos cuenta. Y así ocurre frecuentemente, ya que no podemos disfrutar de la riqueza que hemos alcanzado con tanto esfuerzo y pese a muchos peligros, y que en realidad hemos trabajado en beneficio de otros. Sucede también que ya no estamos en condiciones de ocupar el puesto obtenido por fin. Tras numerosos años de mucho bregar y luchar, las cosas han llegado demasiado tarde para nosotros. Asimismo pasa al revés. A saber, somos nosotros quienes llegamos demasiado tarde a nuestras cosas, concretamente cuando de servicios o productos se trata. El gusto de la época ha cambiado. Una nueva generación que no se interesa por estas cosas ha crecido. Otros, por caminos más cortos, se nos han adelantado, etc. Lo que hace desgraciada la primera mitad de la vida, que en tantas cosas es preferible a la segunda, es la persecución de la felicidad, a partir del supuesto firme de que tiene que ser posible alcanzarla a lo largo de la vida. De ahí surgen la esperanza constantemente defraudada y el descontento. Nos figuramos imágenes engañosas de una dicha soñada e indeterminada, bajo formas caprichosamente elegidas, y buscamos en vano su modelo arquetípico. En la segunda mitad de nuestra vida hace su aparición, en lugar del ansia permanentemente insatisfecha de la felicidad, la preocupación por la infelicidad. Ahora bien, hallar un remedio para esto es, de modo objetivo, posible, pues estamos por fin libres de aquella presunción y tan solo buscamos calma y, en lo posible, la ausencia de dolor, de lo que puede surgir un estado notablemente más alegre que el de la primera mitad, ya que aspira a algo que es alcanzable, un estado que recompensa con creces las carencias propias de la segunda mitad. Lo que se opone a que los hombres lleguen a ser más sabios y prudentes es, entre otras cosas, la brevedad de la vida. Cada 30 años llega una generación nueva que no sabe nada y tiene que empezar desde el comienzo. El curso de la vida. En verdad, solo el curso vital de cada individuo tiene unidad, coherencia y verdadero significado. Hay que verlo como una enseñanza, y el sentido de la misma es moral.
Solo las operaciones internas, en cuanto que conciernen a la voluntad, poseen verdadera realidad y son hechos efectivos, porque la voluntad sola es la cosa en sí. Ni nuestro actuar, ni el curso de nuestra vida es nuestra obra. Sí lo es aquello que nadie considera tal, nuestra esencia y existencia. Pues sobre la base de esta y de las circunstancias y los sucesos externos que aparecen en rigurosa conexión causal, nuestro actuar y el curso de nuestra vida se desarrollan con perfecta necesidad. Según ello, ya en el nacimiento del ser humano está determinado de manera irrevocable y hasta en los detalles el curso entero de su vida. De modo que una sonámbula en su máxima potencia podría predecirlo con precisión. Deberíamos tener presente esta verdad grande y segura en la consideración y el juicio sobre el curso de nuestra vida, de nuestras acciones y sufrimientos. Por tanto, todo el curso empírico de la vida de una persona, en todas sus operaciones grandes y pequeñas, está tan necesariamente predeterminado como el mecanismo de un reloj. Esto se debe básicamente al hecho de que el modo como el mencionado libre acto metafísico llega a la conciencia cognoscente es una intuición que tiene por forma el tiempo y el espacio, por medio de la cual se representa ahora la unidad e indivisibilidad de dicho acto como extendida en una serie de estados y acontecimientos que surgen siguiendo el hilo conductor del principio de la razón, Principium Rationis, en sus 4 configuraciones. Y esto es precisamente lo que significa necesario. El resultado es algo moral, a saber, que nosotros reconocemos lo que somos en lo que hacemos, de igual modo como reconocemos lo que merecemos en aquello que padecemos. Ahora bien, si con esta condición la vida todavía hubiera de conservar una tendencia y un sentido morales, entonces estos deberían encontrar su origen, ciertamente, solo durante el curso de la misma y salir de la nada, como el hombre, así considerado, viene por completo de la nada. Pues aquí queda excluida, de una vez por todas, cualquier relación con una condición precedente, una existencia anterior o un acto extratemporal, a los que no obstante remite claramente la ilimitada, originaria e innata heterogeneidad de los caracteres morales. Así que, a la vista de su propio destino individual, es como se despierta en muchos este fatalismo trascendente que alguna vez nacerá en cualquiera a raíz de una atenta observación de la propia vida, después de que su curso haya adquirido una extensión considerable. En efecto, cuando uno examina detenidamente los detalles de su curso vital, puede presentársele como si en él todo hubiese estado ya decidido de antemano, y los hombres se le antojan meros actores. El curso vital cumplido, al que uno echa la vista atrás cuando está a punto de morir, surte sobre la íntegra voluntad objetivada en esa individualidad, que perece un efecto análogo al que motiva el obrar del hombre. Y es que le da un nuevo rumbo, que consecuentemente es el resultado moral y esencial de la vida. Esto último se comprueba también mediante los hechos inequívocos de que, al acercarse la muerte, los pensamientos de cada hombre, tanto si se aferraba a dogmas religiosos como si no, adquieren una dirección moral, y de que el hombre se esfuerza, desde un punto de vista moral, en sacar las cuentas de las etapas pasadas de su vida. Qué hermosas y significativas se presentan en el recuerdo
algunas escenas y procesos de nuestra vida pasada, a pesar de que, en su momento, las dejamos pasar sin estima especial alguna. Pero tenían que pasar, estimadas o no. Son justamente las teselas de las que se compone la imagen de la memoria del curso de nuestra vida. El momento presente. En el pasado no ha habido hombre alguno y tampoco vivirá ninguno en el futuro. La única forma de existencia es el momento presente, pero a la vez es una posesión segura que nadie podrá arrebatarnos jamás. Por tanto, no cabe indagar sobre el pasado anterior al momento que vivimos, ni sobre el futuro que venga tras haber muerto, sino que hemos de reconocer el presente como la única forma en que se presenta la voluntad. Este no escapará de ella, y ella tampoco de él. A quien, por ente, satisfaga la vida como es, quien la afirma de todos los modos posibles, podrá, en confianza, contemplar la existencia como algo infinito y rechazar el miedo a la muerte por ser una simple ilusión que nos infunde el temor absurdo de perder el instante inventando un tiempo que exista sin presente. Un engaño que, lo que concierne al tiempo, es como aquel otro, en que lo que al espacio se refiere, según el cual cada uno en su fantasía considera el lugar de la esfera terrestre que lo ocupa, en ese momento, como la parte de arriba, y todo lo demás como la de abajo. De igual modo, cada uno vincula el momento presente en su propia individualidad y cree que con este desaparece también el presente y que el pasado y el futuro se quedan entonces sin aquel. Mas, de igual manera que sobre la esfera terrestre, en todas partes está arriba, así también la forma de toda vida es el momento actual. Y temer a la muerte, porque nos puede arrebatar el presente, no es más sabio que temer que uno pudiera caerse de la tierra redonda, en cuya parte de arriba se halle felizmente, en ese instante. A lo largo de toda nuestra vida, siempre poseemos solo el momento presente y nunca nada más. Con la diferencia de que al principio tenemos un largo futuro ante nosotros, mientras que al final contemplamos un largo pasado a nuestras espaldas. Y además, que nuestro temperamento, si bien no nuestro carácter, pasa por algunos cambios conocidos, con lo que cada vez la actualidad quiere un color distinto. A cada suceso de nuestra vida le pertenece tan solo un momento del que se pueda decir que es, y después para siempre que fue. Con cada atardecer somos más pobres en un día. Quizá, ante la visión de transcurso del escaso tiempo que nos corresponde, nos enloqueceríamos. Si no hubiera, en lo más profundo de nuestro ser, la conciencia secreta de que nos pertenece la fuente inagotable de la eternidad, para poder, una y otra vez, renovar a partir de ella el tiempo de nuestra vida. Ciertamente, sobre consideraciones como las arriba mencionadas, uno puede fundamentar la doctrina según la cual disfrutar del presente y hacer de ello la meta de nuestra vida sería la mayor muestra de sabiduría, dado que dicha meta sería lo único real y todo lo demás nada más que un mero juego intelectual. Pero de igual manera podríamos calificarlo de la mayor necedad, pues aquello que deja de existir al momento y que desaparece por completo, cual si fuera un sueño, no merece, en ningún caso, que le dediquemos un serio esfuerzo. Un punto importante de la sabiduría de la vida consiste en la correcta proporción en que dedicamos nuestra atención, en parte al presente
en parte al futuro, para que uno no nos estropee el otro. Hay muchos que viven demasiado el presente, son los despreocupados. Otros viven demasiado pendientes del futuro, son los asustadizos y preocupados. Pocas veces encontrará uno la justa medida. Aquellos que por aspirar y esperar permanentemente viven solo en el futuro, miran siempre hacia adelante y se precipitan con impaciencia hacia las cosas que aún están por llegar, como si únicamente éstas trajeran la verdadera dicha. Y entre tanto, sin embargo, dejan que pase el presente sin prestarle atención y disfrutarlo. Estos, pese a su aspecto de grave inteligencia, son comparables a aquellos asnos en Italia, de los que se consigue que aceleren el paso, poniéndoles delante de la cabeza un haz de heno sujeto con un palo, de manera que lo tienen en todo momento justo delante de ellos e intentan darle alcance, pues se engañan a sí mismos, privándose de toda su existencia, al vivir siempre ad interim, provisionalmente, por ahora, hasta que mueren. Las escenas de nuestra vida se asemejan a las imágenes representadas en un tosco mosaico de piezas grandes, que de cerca apenas provocan efecto alguno y de las que cabe situarse a cierta distancia para encontrarlas hermosas. Por tanto, alcanzar algo a lo que aspiramos significa percatarnos de que es vano. Y si vivimos todo el tiempo con la experiencia de que llegará otra cosa mejor, lo hacemos a la vez con la añoranza y el remordimiento por lo que ya ha pasado. El presente, por el contrario, es tomado como algo pasajero y no se tendrá por nada más que por el camino hacia el objetivo. De ahí que la mayoría de personas, cuando al final de sus días miran atrás, encuentren que han pasado toda su existencia viviendo ad interim, y se asombren de que aquello que dejaron pasar sin apenas prestarle atención y sin haberlo disfrutado, fuera precisamente su vida, es decir, aquello ante cuya expectativa vivían. Y así pues, el curso vital del hombre, por norma general, estriba en que, burlado por la esperanza, baila hacia los brazos de la muerte. Ha dado un gran paso hacia la sabiduría aquel que vea de manera clara y segura que la diferencia entre pasado, presente y futuro es sólo aparente y del todo nimia. Entenderá entonces que, en lugar de languidecer por el futuro, añorar el pasado y tratar con todos los sentidos de captar el presente insustancial, en realidad no hemos de hacer otra cosa que comprender la intemporal idea platónica de la totalidad de la vida y acto seguido decidir si queremos o no dicha totalidad. Lo que elijamos llegará a nosotros de una fuente inagotable. Podemos despreocuparnos de la vida y la muerte. Son, en cuanto los dos polos de esta totalidad, uno tan esencial como el otro y se requieren mutuamente. Y dicha elección es lo único que realmente importa. El apego a la vida. Al igual que si tratara de una preciada prenda que le hubiera sido confiada y que exigiera asumir una grave responsabilidad, de igual modo cualquiera protege su vida y vela por ella. Entre preocupaciones sin fin y frecuentes apuros, y en ello se le va la existencia. El para qué y el por qué. La recompensa por todo ello es algo que ciertamente no ve, sino que ha aceptado la prenda a ciegas, por lealtad y confianza, y no sabe en qué consiste realmente. De ahí que haya yo afirmado que estas marionetas no se ven movidas desde fuera, sino que llevan su propio mecanismo en el interior, el cual
hace que sus movimientos se sucedan. Esto es la voluntad de vivir, que se muestra como un incansable impulso, una pulsión irracional, que no encuentra su razón suficiente en el mundo exterior. Mantiene a cada uno fijo en la escena, y es el primum mobile, primer móvil de sus movimientos, mientras que los objetos exteriores, los motivos, simplemente determinan la dirección de los mismos en los detalles. De lo contrario, la causa no sería proporcional al efecto, pues igual que cualquier manifestación de una fuerza natural tiene una causa, pero la fuerza natural misma carece de ella. Así, cada acto de la voluntad posee un motivo, pero la voluntad misma no. Es más, en el fondo, ambas cosas son uno y lo mismo. Por todas partes, la voluntad, en cuanto a lo metafísico, constituye el límite de cualquier consideración, más allá del cual no puede ir. A partir de la expuesta primordialidad e incondicionalidad de la voluntad, es explicable el hecho de que el hombre ame por encima de todo una existencia llena unas veces de precariedad, calamidades, dolor y miedo, y otras veces de tedio. Una existencia que, considerada y sopesada de manera puramente objetiva, debería ser despreciada por él. Una existencia cuyo final, sin embargo, es lo único certero para él y que teme por encima de todas las cosas. De acuerdo con ello, vemos a menudo cómo una triste figura, deformada y doblegada por la edad, la escasez y la enfermedad, desde el fondo de su corazón pide nuestra ayuda para prolongar una vida cuyo fin, sin duda, parecería algo deseable, si un juicio objetivo fuera aquí lo determinante. En cambio, lo que manda es, pues, la ciega voluntad, que aparece en forma de un impulso vital, ganas de vivir y ánimo para seguir viviendo, el mismo impulso que hace crecer las plantas. A través de estas consideraciones se nos confirma 1. Que la voluntad de vivir es la esencia más profunda del hombre. 2. Que en sí misma carece de conocimiento y es ciega. 3. Que el conocimiento es un principio que a la voluntad le resulta originariamente extraño, agregado. Y 4. Que ambos están en lucha entre sí y que nuestro juicio aprueba la victoria del conocimiento sobre la voluntad. Además, la vida debe acabar pronto en cualquier caso, de manera que los pocos años que uno quizás tenga por delante se desvanecen por completo ante el tiempo infinito en el cual uno ya no existirá más. Por consiguiente, ante la reflexión, parece incluso ridículo que uno se preocupe tanto y se alarme de tal manera por ese lapso del tiempo, cuando la vida propia o ajena peligre, y cree tragedias cuyo sobrecogimiento radica únicamente en el miedo a la muerte. Este poderoso apego a la vida resulta por tanto irracional y ciego. Tan solo es explicable por el hecho de que nuestra esencia es ya de por sí voluntad de vivir, que la vida es para ésta el bien de mayor valor, por muy amarga, breve e incierta que puede llegar a ser, y que esta voluntad es, en sí misma y originariamente, inconsciente y ciega. Nada nos lleva a sentir tan irresistiblemente la más viva empatía por el peligro que experimentan vidas ajenas. No hay nada más espantoso que una ejecución. Ahora bien, el apego desmedido a la vida que aquí se manifiesta no puede proceder del conocimiento y la reflexión. A estos le parece más bien necio, pues que el valor objetivo de la vida es precario, y la cuestión de si cabe preferirla a no existir se mantiene, cuanto menos, incierta. Es más, si la experiencia y el conocimiento tienen la palabra,
el no existir saldrá ganando. Y si alguien llamara a las tumbas y preguntara a los muertos si quieren volver a levantarse, negarían con la cabeza. A quien le guste, pues, el mundo como es, que continúe queriendo la vida y sus bienes. A la voluntad de vivir no le faltará nunca la vida, su reflejo. La muerte deberá tomarla como los demás males, pues todos ellos forman parte de la manifestación de la voluntad de vivir. La amplia mayoría de los hombres afirman la vida, la quieren continuada. Por ello el mundo existe. Los individuos son incontables y su forma es un tiempo infinito.